Sansón fue el hombre elegido por Dios para realizar hazañas extraordinarias, capaz de derrotar ejércitos enteros por sí mismo. Sin embargo, su destino se torció cuando cedió ante una mujer encantadora y seductora. Mientras él dormía en 1900, sus brazos, ella cortó las trenzas que eran la clave de su fuerza, entregándolo en manos de sus enemigos. Pero, ¿qué fue lo que realmente llevó a Dalila a traicionarlo? ¿Fue la codicia, el miedo o algo aún más oscuro lo que motivó su traición? Esta es la historia del mayor héroe de Israel, que en un momento de debilidad lo perdió todo. Y todo comenzó en una época de gran oscuridad para Israel, cuando la opresión filistea parecía insoportable. Ellos eran enemigos implacables. Sus tropas invadían aldeas, saqueaban cosechas y esparcían el terror. En medio de este caos apareció un hombre que parecía invencible, Sansón. No era solo un guerrero común. Se convirtió en una leyenda viviente, temido por los filisteos y reverenciado por los israelitas. Desde antes de nacer, Sansón ya estaba inmerso en un plan mucho mayor. Su historia comenzó en un momento de gran tristeza para sus padres, Manoá y su esposa, que vivían bajo el peso de la esterilidad. No tenían hijos, y en esa época ser estéril se veía casi como una maldición. Las fervientes oraciones de Manoá pidiendo un hijo parecían no ser escuchadas. Pero en un día común, algo extraordinario sucedió. La esposa de Manoá estaba en el campo, probablemente realizando sus tareas diarias, cuando se le apareció un hombre con una apariencia inusual. Sus ojos brillaban de una manera extraña y su voz tenía una autoridad que hacía que la tierra pareciera más firme bajo sus pies. «Nunca has tenido hijos», le dijo, «pero quedarás embarazada y darás a luz a un hijo. Él será nazareo, consagrado a Dios desde el vientre hasta el día de su muerte, pues será el libertador de Israel de las manos de los filisteos». Ese mensaje no solo era una buena noticia, sino una llamada divina. Así nació Sansón, llevando sobre él el peso de una promesa. Desde pequeño él sabía que era diferente. Mientras otros niños podían jugar sin preocupaciones, él tenía reglas estrictas que seguir. Mientras los demás podían cortarse el cabello, los suyos crecían como un recordatorio constante de que su vida no le pertenecía. No era solo un niño, era un elegido de Dios. Sin embargo, esa elección venía acompañada de una carga, la responsabilidad de no solo cargar con su vida, sino también con el destino de todo el pueblo de Israel. Dios lo había consagrado como libertador, un hombre destinado a enfrentarse a los filisteos que habían tomado Israel y lo oprimían de manera brutal. El voto de Nazareo no era solo una regla que debía seguir, sino un símbolo de la conexión directa de Sansón con Dios. Su cabello, que nunca debía ser cortado, era una señal visible de ese pacto divino. Cada hebra que crecía en su cabeza era un recordatorio de que su vida no era suya, sino de Dios. Mientras permaneciera fiel a este pacto, sería invencible. Sin embargo, romper esa conexión significaría mucho más que perder su fuerza física. Estaría de hecho rompiendo con el propósito divino para el cual había sido llamado, lo que a lo largo de su trayectoria resultaría ser su mayor debilidad. Sansón rápidamente destacó por su imponente figura. Era un hombre de gran tamaño, con brazos tan gruesos como troncos de árboles y ojos penetrantes que parecían leer el alma de cualquier ser que se cruzara con su mirada. Sin embargo, lo que realmente lo hacía especial no era solo su físico, sino la fuerza divina que lo respaldaba. Esa fuerza sobrenatural provenía de Dios y era usada por Sansón no solo para su propio beneficio, sino para proteger a su pueblo y enfrentar la amenaza de los filisteos. En un día memorable, Sansón se enfrentó a lo que parecía ser una misión imposible. 1000 filisteos, completamente armados,
lo rodeaban en un campo abierto. El suelo temblaba bajo el peso de sus botas y las armas relucían bajo el sol abrasador, mientras los filisteos reían confiados, seguros de que su superioridad numérica sería más que suficiente para aplastar al hombre que se había atrevido a desafiarles en tantas ocasiones. Pero Sansón no retrocedió. Sus ojos, llenos de una determinación feroz, recorrieron el campo a su alrededor. No había más que el silencio y la amenaza en el aire, hasta que sus ojos se posaron en lo que parecía ser un simple objeto abandonado en el suelo, una mandíbula de asno. Sin dudarlo, la levantó, sintiendo el peso rudo de la pieza en sus manos, y sin miedo avanzó contra todo el ejército. El primer golpe fue devastador, rompiendo el casco de un soldado y haciéndolo caer al suelo como un saco vacío. Antes de que los otros pudieran reaccionar, Sansón ya había girado la mandíbula y derribado a otros dos. El caos se desató rápidamente, los gritos de los heridos resonaron por todo el campo, mientras los filisteos comenzaban a darse cuenta de que no estaban frente a un hombre común. La mandíbula retumbaba al chocar contra los escudos, fracturando huesos con la fuerza de un trueno. Sansón no se detenía. Sus movimientos eran rápidos y brutales, como una tormenta furiosa que nadie podía detener. Cada golpe parecía estar guiado por la mano de Dios, preciso y mortal. Los filisteos, que habían llegado con arrogancia, comenzaron a retroceder aterrados, pero no había a dónde huir. El campo de batalla, que antes era un lugar de guerra, se transformó en un cementerio, cubierto por los cuerpos caídos de 1000 hombres. Cuando todo terminó, Sansón permanecía en pie, respirando con dificultad, con la sangre de sus enemigos cubriendo el suelo a su alrededor. La mandíbula, ahora rota, todavía colgaba de su mano, como un trofeo de su victoria. La noticia de su triunfo se esparció rápidamente por los territorios, y los israelitas lo aclamaron como un salvador, un símbolo de la fuerza divina que aún habitaba entre ellos. Sin embargo, para los filisteos, Sansón no era simplemente un hombre, él era una maldición. El odio hacia él se intensificó y comenzaron a trazar planes para acabar con su vida de una vez por todas. Una noche oscura, una aldea israelita fue asaltada por un grupo de soldados filisteos. Sabían que Sansón estaba allí, descansando en una de las casas. Con antorchas en mano y espadas listas para el ataque, los soldados avanzaron en silencio, determinados a acabar con él. «Esta vez no escapará», susurró el líder del escuadrón. Levantó la mano, dando la señal para avanzar. Los soldados se acercaron sigilosamente, preparados para invadir la casa. La puerta crujió al ser empujada por uno de ellos, y entonces, al abrirse con violencia, apareció la figura imponente de Sansón, recortada contra la luz de las antorchas. Por un momento, los soldados quedaron paralizados, incapaces de creer lo que veían. El silencio fue roto por un grito de guerra, pero no provenía de los filisteos. Era el grito de Sansón. Lo que sucedió a continuación se convertiría en una leyenda entre los israelitas y una pesadilla para los filisteos. Pero ¿sería suficiente incluso la fuerza de Sansón para vencer una emboscada tan grande? Los soldados filisteos avanzaron, con espadas levantadas y la firme determinación de poner fin al terror que Sansón había representado. Pero él no dudó. Con un movimiento rápido, agarró al primer soldado que se atrevió a acercarse y lo lanzó contra los demás, como si no pesara más que un niño. El impacto abrió un pequeño hueco en la multitud, pero los filisteos no retrocedieron. Rodearon la casa por todos lados, presionando con la furia de una ola que buscaba tragarse a su objetivo. Sansón se dio cuenta de que estaba rodeado. Sabía que la fuerza de sus enemigos no solo residía en su número, sino también en el odio visceral que sentían por él. Por un breve instante, incluso él
el hombre elegido por Dios experimentó miedo. Sin embargo, en ese momento, encontró una nueva arma en el rincón de la casa, una viga de madera caída en el suelo. Con un solo movimiento, la levantó como si fuera un juguete y se lanzó a la lucha. La viga aplastó escudos y lanzas, armas que los filisteos intentaban usar para protegerse, y cada golpe que daba hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Los gritos de los soldados resonaron en la noche mientras los filisteos comenzaban a retroceder. Por primera vez, el terror se reflejaba en sus rostros, mucho más grande que el coraje con el que habían llegado. Se dieron cuenta de que no estaban solo enfrentando a un hombre, estaban enfrentando algo que ninguno de ellos podía comprender por completo. Cuando la batalla terminó, el suelo estaba cubierto de cuerpos caídos. Algunos gemían de dolor, otros yacían inmóviles. Sansón, sudoroso y agotado, miraba a su alrededor, sosteniendo la viga como si fuera una espada sagrada. La niebla de polvo se disipó, y él se quedó allí, solo en el campo. Siempre era así. La victoria traía silencio, y el silencio traía soledad. Los israelitas lo aclamaban como un héroe, pero nadie comprendía realmente el peso que él llevaba. Era temido por sus enemigos y reverenciado por su pueblo. Pero ¿quién podría conocer verdaderamente al hombre detrás de la fuerza? ¿Quién podría entender el vacío que él sentía en su interior? Fue en esa soledad que Dalila entró en su vida. O tal vez deberíamos decir que fue en esa soledad que Sansón permitió que ella entrara, un error del que se arrepentiría profundamente. Dalila era diferente a todo lo que Sansón había conocido. No solo era su belleza, aunque era tan radiante que parecía que el sol solo brillaba para iluminarla. Había algo más en ella, un misterio en sus ojos, un magnetismo que incluso hizo que Sansón, el hombre que había enfrentado ejércitos sin vacilar, se sintiera vulnerable. Pero, ¿quién era Dalila? La Biblia no revela muchos detalles sobre su origen o sus motivaciones. ¿Era simplemente una mujer movida por la codicia, atraída por las promesas de plata de los líderes filisteos? ¿O fue presionada, temiendo que si no cooperaba, sufriría terribles consecuencias? Tal vez Dalila no veía en Sansón a un hombre, sino más bien un medio para alcanzar poder y seguridad. Sea cual fuera la verdad, algo era claro. Ella era astuta y sabía cómo explotar las debilidades emocionales de Sansón como ningún otro enemigo lo había hecho antes. Para él, Dalila parecía ser la única persona que no lo veía solo como un guerrero o una arma. Ella lo trataba como un hombre real, con sus dolores y fragilidades, lo que le brindaba consuelo. Sin embargo, lo que él no sabía es que ese consuelo era en realidad una trampa cuidadosamente tejida. Al principio, Dalila no le preguntó nada acerca de la fuente de su fuerza. Esperó pacientemente el momento adecuado, construyendo confianza y acercándose a él, hasta que se dio cuenta de que estaba completamente enamorado. Fue entonces cuando comenzó su ataque. «Sansón, eres tan fuerte. Pero, ¿y si algún día ya no lo fueras? ¿Y si algún día tu fuerza fallara? ¿Hay algo que te haga débil?», preguntó ella. Era una pregunta sencilla, casi inocente, pero Sansón sintió que algo no estaba bien. Rió y desvió la conversación. «Si me ataran con 7 cuerdas de arco fresco, me debilitaría como cualquier otro hombre». Esa noche, mientras él dormía, Dalila puso en práctica la información que había obtenido. Lo ató con las cuerdas de arco fresco y llamó a los filisteos. Sin embargo, cuando Sansón se despertó, rompió las cuerdas como si fueran hilos de cabello. Los filisteos huyeron y Dalila, con una sonrisa falsa, fingió no entender lo que había ocurrido. «¿Por qué me engañaste, Sansón? Si realmente me amas, dime la verdad», le preguntó. Por su parte, Sansón no entendía que con cada mentira se estaba adentrando más en la trampa que Dalila había tendido.
En esa casa silenciosa no solo se jugaba una cuestión de confianza, había un plan mucho más grande en marcha, uno que pondría en riesgo no solo su vida, sino el futuro de toda una nación. Dalila intentó de nuevo, cada vez con más urgencia. En otra ocasión, Sansón le dijo: «Si me atan con cuerdas nuevas, que nunca hayan sido usadas, mi fuerza desaparecerá». Una vez más, ella esperó a que él se durmiera y lo ató. De nuevo, llamó a los filisteos, que se ocultaban en las sombras. Pero, como era de esperar, Sansón rompió las cuerdas como si fueran hilos frágiles, y los filisteos huyeron aterrados. ¿Cuántas veces nos dejamos engañar, creyendo que estamos bajo control de todo, como Sansón? Ignoramos las señales de advertencia y seguimos confiando en las personas equivocadas, en las cosas equivocadas, hasta que es demasiado tarde. Dalila no necesitaba la fuerza de Sansón para derrotarlo. Ella usó algo mucho más sutil, la insistencia, la manipulación, y él apeló a su corazón. Así es como se forman muchas trampas, no con ataques directos, sino con susurros que nos hacen bajar la guardia. Dalila comenzó a frustrarse. Sabía que no podía fallar, pero Sansón era un hombre inteligente, o tal vez era el amor lo que lo hacía desconfiar. No quería contar su secreto, pero la insistencia de Dalila comenzó a desgastarlo. En el fondo, Dalila sabía que no solo necesitaba quebrar la fuerza física de Sansón, sino también su espíritu. Y así lanzó su última carta. Lloró amargamente, acusándolo de no amarla de verdad. Cada lágrima, cada palabra estaba calculada para tocar a Sansón en lo más profundo de su ser, donde más le dolía. Si me amas, ¿por qué no confías en mí? ¿Por qué no me dices lo que realmente te hace fuerte? O quizás no sientes lo mismo por mí que yo por ti. Era un ataque emocional, algo a lo que ni siquiera la fuerza de Sansón podría resistir por mucho tiempo. Y en una noche fatídica, él finalmente cedió. Mi fuerza no viene de mí, viene de Dios. Mi cabello nunca ha sido cortado porque es el signo de mi voto con Él. Si me cortan el cabello, mi fuerza desaparecerá y seré como cualquier otro hombre, confesó Sansón. Dalila lo escuchó con atención, pero no mostró ninguna reacción, solo sonrió y esperó a que él se durmiera. Cuando estuvo segura de que Sansón estaba profundamente dormido, llamó a un hombre para que le cortara las trenzas una por una. La fuerza de Sansón desapareció. No sintió nada en el momento, pero al despertar se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Los filisteos estaban allí, listos para capturarlo. Intentó reaccionar, pero su cuerpo no obedeció. Beln, hombre que había derrotado a 1000 hombres, solo ahora estaba débil e impotente. Cuando los filisteos invadieron la casa esa noche, Sansón ya no era el hombre invencible que ellos temían. Intentó levantarse, intentó luchar, pero sus piernas flaquearon. Las cadenas de hierro que trajeron para atarlo ni siquiera fueron necesarias, porque Sansón no podría escapar de todos modos. El héroe de Israel, el hombre cuya fuerza era un símbolo de la protección divina, ahora yacía en el suelo, impotente y derrotado. Dalila había conseguido lo que quería, pero lo que no sabía era que su traición había sembrado la semilla de una venganza divina. En el mismo instante en que Sansón cayó, algo dentro de él despertó, y lo que hizo a continuación, incluso estando ciego y débil, fue quizás el mayor acto de fuerza y fe que jamás se haya visto. Dalila observaba desde la distancia, oculta en las sombras. Su rostro estaba serio, casi sin expresión, pero había algo en sus ojos, quizás arrepentimiento, tal vez alivio, o tal vez simplemente el peso de saber que su papel en la historia estaba terminado. ¿Por qué lo hizo? ¿Fue solo por dinero? Quizás, pero la verdad es que nadie sabe con certeza lo que pasaba por su corazón. Dalila era una mujer compleja. Vivía en una especie de tierra de nadie, en el valle de Sorek, una región fronteriza entre Israel y los territorios filisteos. Tal vez
se sintió presionada, temiendo que si no aceptaba la oferta de los líderes filisteos, ella misma sería objeto de su ira. O quizás realmente eligió a Sansón no por amor, sino como un medio para alcanzar algo mayor: riqueza, poder, seguridad. Los filisteos, furiosos, no se conformaron con capturarlo. Lo llevaron a Gaza, la fortaleza de sus enemigos, y allí comenzaron a humillarlo. Primero le arrancaron los ojos, un acto cruel, pero simbólico. Querían asegurarse de que Sansón nunca más viera la luz del día, nunca más viera la tierra que había jurado proteger. Luego lo pusieron a trabajar en un molino, como un animal. Día tras día, Sansón giraba la pesada rueda mientras era burlado y ridiculizado por sus captores. El hombre que había derribado puertas de ciudades y derrotado ejércitos, ahora estaba reducido a un esclavo ciego, girando una rueda en la oscuridad. Pero el cautiverio de Sansón no fue solo un castigo, fue también un tiempo de reflexión. Sin la luz del día para guiar sus pasos, Sansón comenzó a ver algo que nunca había visto antes. Su verdadera fuerza no residía en sus músculos ni en su cabello, sino en la presencia de Dios en su vida. Mientras sus enemigos se reían de su caída, algo sucedía en el silencio. Su cabello, el símbolo de su alianza con Dios, comenzó a crecer de nuevo. Con cada hilo que crecía, Sansón sentía una renovada fe. Se dio cuenta de que había fallado, pero también comprendió que Dios aún no había terminado con él. Mientras trabajaba en el molino, ciego y humillado, nadie prestaba atención a algo que parecía insignificante. Su cabello comenzaba a crecer nuevamente. Para los filisteos, eso no significaba nada, pero para Sansón, cada día en la oscuridad traía la sensación de que algo estaba cambiando. Y fue en ese silencio, lejos de los gritos y los aplausos de los hombres, que el plan de Dios comenzó a moverse de una manera que nadie podría haber imaginado. Si te está gustando esta historia, al suscribirte al canal, estás ayudando a difundir la palabra de Dios a más personas que necesitan escucharla. Cada suscripción es un paso más para llevar la luz divina a quienes buscan respuestas. Haz clic en suscribirse y sé parte de esta misión para transformar vidas y fortalecer la fe. Sansón, ciego y humillado, comenzó a reflexionar profundamente sobre su vida. Se dio cuenta de que su fuerza nunca había sido realmente suya, sino que provenía de Dios. Por primera vez en mucho tiempo, oró, pero no era una oración de arrogancia o un pedido de victoria. Era una oración de arrepentimiento. Reconoció que había fallado no solo consigo mismo, sino también con Dios y con su pueblo. Mientras tanto, los filisteos planificaban una gran celebración en el templo de Dagón, su dios. Querían conmemorar la captura de Sansón, exhibir su victoria sobre el hombre que tanto los había atormentado. El templo estaba lleno, con miles de personas reunidas. Los líderes filisteos reían y brindaban mientras Sansón era llevado, guiado por un joven sirviente, al centro de la celebración. ¡Traigan al héroe de Israel!, gritó uno de los líderes. ¡Vamos a divertirnos con él! Cuando Sansón fue conducido al templo, la fiesta ya estaba en su apogeo. El sonido de los tambores llenaba el aire, mezclándose con los gritos y risas de la multitud. Los filisteos danzaban triunfantes, brindando a Dagón, su dios, por haber entregado al héroe de Israel en sus manos. «Traigan a Sansón ciego», gritó alguien, y la multitud explotó en carcajadas. Allí venía él, guiado por un joven sirviente, tropezando en su camino, pero a pesar de su ceguera, algo en él aún inspiraba miedo. Un extraño silencio se hizo por un momento mientras era colocado entre las dos columnas principales del templo. Sansón sintió las frías piedras bajo sus dedos, cada grieta y fisura. Sabía lo que debía hacer: la humillación, la ceguera,
las cadenas que aprisionaban su cuerpo. Nada de eso importaba ya. Lo que importaba era el propósito para el que había sido llamado. Por primera vez en mucho tiempo, Sansón recordó quién era realmente. La oración de Sansón, sin embargo, fue diferente a todas las que había hecho antes. No era una súplica arrogante por victoria, sino un grito de arrepentimiento. Señor Jehová, acuérdate de mí, dame fuerza solo esta vez. Sabía que su vida llegaba a su fin, pero también comprendía que, incluso en su debilidad, Dios podía usarlo para algo grandioso. Un calor extraño recorrió su cuerpo, como si cada músculo que antes estaba débil ahora se llenara de una energía que reconocía bien, pero que pensaba que había perdido para siempre. Respiró profundamente, firmó los pies en el suelo y colocó las manos en las columnas. «¡Que muera con los filisteos!», gritó, y su voz retumbó como un trueno por todo el templo. Comenzó a empujar, pero las columnas resistieron. La multitud volvió a reír, pero esta vez con nerviosismo. Pequeñas grietas empezaron a formarse en las piedras, y el sonido hizo que la risa desapareciera. El templo entero comenzó a temblar. Con un último grito, Sansón dio todo lo que tenía, su cuerpo, su alma, su fuerza. Todo fue entregado en ese momento. Las columnas se derrumbaron y el techo colapsó, como un mar de piedra y polvo. La multitud gritó aterrada, pero no había a dónde huir. El templo entero fue destruido, llevándose consigo a miles de filisteos, incluidos sus líderes. Pero en medio de los escombros surgió un silencio sagrado. El sacrificio de Sansón no fue solo una victoria militar, sino un acto de redención. La entrega final de un hombre que, incluso en su caída, encontró su propósito. Sansón murió allí, pero no como un derrotado. Murió como un héroe, cumpliendo el llamado que Dios le había dado desde el principio. En su debilidad halló la verdadera fuerza, y su sacrificio resuena hasta el día de hoy como un recordatorio poderoso de que Dios puede usar incluso nuestros momentos más bajos para lograr algo grandioso. Ahora, ¿qué crees que llevó a Dalila a traicionar a Sansón? ¿Fue solo codicia o había algo más profundo? Deja tu comentario abajo, comparte tu opinión y vamos a conversar sobre ello. Si te ha impactado la historia de Sansón, no te pierdas este video sobre la historia de Jezabel, una mujer tan poderosa y manipuladora que desafió incluso a los propios profetas de Dios y tuvo la muerte más terrible jamás registrada en la Biblia. Y no olvides suscribirte al canal.